Vamos a dar inicio a la conferencia Educación, Derecho Social o Mercancía. Nos acompaña la doctora María de la Luz Arriaga Lemus, que le pedimos que sea tan amable de pasar a este lugar. La doctora María de la Luz Arriaga Lemus, quien es doctora en estudios latinoamericanos, trabaja como catedrática en la Facultad de Economía de la UNAM y coordina la sección mexicana de la coalición trinacional en defensa de la educación pública. Le dejamos el micrófono. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Sé que tienen un trabajo permanente de reflexión, para eso sirven estos espacios, que son fundamentales en estos momentos. Si antes lo fueron, ahora son más importantes. ¿Por qué? Pues porque en la coyuntura en la que estamos en México, tenemos una situación en la cual nos puso muy contentos el que llegara una persona como Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, porque se abría un espacio de esperanza, como él decía. Pero eso no quiere decir que ya está hecho, porque tiene muchas contradicciones su gobierno. Y, sin embargo, es muy claro que en el país hay un ánimo de pelea. Porque además, el compañero refiriéndose a Venezuela, efectivamente Venezuela, el pueblo de Venezuela, el gobierno legítimo de Venezuela no están solos. Nuestro pueblo es muy generoso, muy solidario. Y Estados Unidos tiene que pensarla, porque estamos junto a su frontera y no vamos a permitir una agresión a un pueblo hermano como el venezolano. Yo creo que esto es muy importante. Nuestro pueblo es un pueblo heroico. Nosotros, a diferencia de otros pueblos en América Latina, hemos hecho revoluciones. Nosotros sí hicimos revoluciones. Y tenemos una constitución, la de 1917, que plasma muchas de las aspiraciones del pueblo mexicano en derechos sociales. Sin embargo, sabemos, repito, que tenemos una coyuntura internacional adversa en una parte importante del planeta. Hay regímenes autoritarios de corte neofascista. No les tengo que platicar mucho. Diario escuchamos a Trump vociferar en contra de los migrantes, de los negros, de los pobres, pero también en otros gobiernos en Europa sucede lo mismo. Y además de eso, hay una ofensiva contra el pueblo brasileño, contra el pueblo argentino, con las políticas que están instrumentando, que son totalmente neoliberales. Bueno, yo, antes de empezar ya con el tema, quiero decir que si bien esta es parte de la coyuntura internacional, también tenemos condiciones que nos dan aliento para combatir y sentirnos no solos, sino con mucha solidaridad. Porque hay movimientos sociales emergentes muy importantes en Estados Unidos, en el corazón del imperio, como decimos. Hay en Europa, hay en América Latina. Entonces, hay un problema real de correlación de fuerzas, de golpes de la derecha en varios lugares, pero al mismo tiempo tenemos una gran emergencia de movimientos sociales. ¿Por qué hablar de la educación?
compañeras y compañeros. Aquí hay una manta en la que hay una frase de Fidel Castro. Y tiene razón. Si combatimos con ideas claras, con disposición de lucha, con voluntad de lucha, de solidaridad, vamos a triunfar. Y esto es muy importante. Por eso la educación es tan importante. ¿Por qué colocar en el título de esta conferencia derecho a la educación o mercancía para lo que está pasando con nuestra educación? Bueno, como todos ustedes saben, en México la educación está reconocida como derecho social, es decir, gratuita, laica, pero además obligatoria, y se ha buscado defenderla como un elemento de construcción de soberanía, de democracia. Sin embargo, los gobiernos neoliberales que se han caracterizado en los últimos 30 años por sus políticas desreguladoras, privatizadoras, de apertura comercial, de despojo de derechos, requieren de un tipo de educación diferente. ¿Por qué? Porque hay en el mundo transformaciones que están requiriendo cierto tipo de habilidades. La fuerza de trabajo es entrenada, digámoslo así, es formada en las escuelas a nivel mundial. Desde el poder, quienes están hoy dominando ya no son ni siquiera los empresarios industriales, los empresarios productivos, sino es el gran capital financiero, transnacional. Por lo tanto, lo que buscan es obtener ganancias fáciles. Por eso la especulación en la bolsa de valores, por eso las tranzas que llevan al quiebre de los sistemas financieros y a las crisis en el mundo. ¿Qué tipo de educación necesitan ellos? Necesitan una educación que les permita verla como negocio y, como es un espacio público apetecible para que haya inversión privada, entonces hay una disputa. Imagínense, hace unos días en la prensa y en la radio y la televisión, el secretario de Educación decía que se cumplen no recuerdo cuántos años y 60 años de la emisión de los primeros libros de texto gratuitos. En México eso efectivamente es algo único. Son millones de libros de texto gratuitos que se dan en el país, desde niños de jardín de niños, primaria, secundaria, ahora en bachillerato, también en algunos telebachilleratos y demás. Bueno, imagínense el negocio que representan millones de libros, simplemente ese ejemplo. Entonces, ver a la educación como negocio es un elemento que está atrás de estos grandes grupos financieros, que repito, no son ni siquiera ya de carácter nacional, sino internacional. Pero no solo eso, para que pudiera haber un despojo de derechos, no solo se recurre al ataque a los sindicatos, a la flexibilización de lo que llamamos procesos de trabajo o del mercado laboral, sino que también requieren de que haya un sentido común social dominante, en donde nos vean como individuos y no como sociedad. Lo que buscan es que se nos meta en la cabeza a todos y todas que somos valiosos por lo que compramos y que somos entes que tenemos que competir, que meterle el pie al de junto. La solidaridad es uno de los valores más importantes que les estorban. Entonces, competir entre nosotros.
pelearnos entre nosotros, no asumirnos como parte de un colectivo que se organiza, que participa y que transforma. Entonces, como eso es algo que necesitan, nos han llevado a que todos empecemos a pensar en la educación como una educación de calidad, se dice. Conceptos como calidad en la educación son conceptos empresariales. En las empresas sí, uno busca la calidad de los productos que compra, pero en la educación no podemos hablar de calidad cuando lo que se está entendiendo como calidad es solamente el logro mayor de cada uno de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. Lo hacen a partir de indicadores, de pruebas, de procesos que son externos. Por eso es tan poderoso el instrumento de la evaluación para clasificar escuelas, para trasladar la responsabilidad del Estado de otorgar educación a los jóvenes, a las propias familias, ya no para que reclamen el derecho a la universidad, a tener un lugar en la universidad o en una preparatoria. Lo que se busca con la introducción de los exámenes estandarizados como el método para el ingreso a las escuelas, y además de manera muy salvaje, como el único criterio, es decirle a los niños, a los jóvenes y a sus familias: no entraste a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Puebla porque no pasaste el examen. No es cierto. Puede ser que tenga un elemento, pero no entró porque no hay lugares suficientes. No conozco el dato de la Universidad de Puebla, pero en la UNAM, por ejemplo, se solicitan lugar cada semestre, hacen examen para entrar cerca de 130,000 jóvenes y se admiten 7,000 por semestre. Estoy hablando de un semestre escolar. 130,000 presentan el examen en febrero o enero y 130,000 en junio, julio. Y de esos se quedan 14,000 solamente. ¿Ustedes creen que de 260,000 jóvenes solo 14,000 tienen capacidad para estar en la universidad? Eso no es cierto. Sin embargo, con el examen, lo que le están diciendo a los jóvenes: no es un problema de la UNAM, es que tú no pasas. O en las preparatorias, con el examen único de ingreso al bachillerato en la zona metropolitana de la Ciudad de México, yo he visto escenas desde 1996 en donde entró el Ceneval, que es un órgano de evaluación privado. Eso dice que es una asociación civil, no lucrativa, pero cobra mucho por sus servicios y es una manera de privatización. Entonces, esto es una forma que se tiene, es trasladarle a los jóvenes la responsabilidad. Decía que yo en 96, que se instauró este examen, hicimos un gran movimiento en contra de él, allá en la Ciudad de México, y veía cómo los niños lloraban, y las mamás y los papás, porque su niño no se había quedado en el lugar que estaba pidiendo. Era una tragedia familiar para aquel que no tiene dinero para ir a las escuelas privadas. Pero además, el niño decía: mamá, pero yo sí estudié, yo saqué 10 de promedio en la secundaria, ¿qué pasó? O las niñas. Entonces, lo que está diciéndole el examen es tu culpa, no es una responsabilidad del Estado. Ese es el papel de las evaluaciones, este tipo de evaluaciones. Hay otro tipo de evaluaciones que se dicen, que no son evaluaciones, son mediciones estandarizadas, para clasificar a las escuelas. Eso también es parte de estas ideas de gerenciales en la educación. O sea, te clasifico de acuerdo a los puntajes. Te voy a certificar. La certificación de las instituciones también es un elemento coercitivo para muchas de ellas. Por ejemplo, CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para dar becas en los posgrados, aplican exámenes, pero tienen
un catálogo, un padrón, se le llama, de excelencia de los posgrados en las universidades. Si no están en ese padrón de excelencia los programas de una universidad, no reciben becas sus jóvenes. Eso es una manera de estar coaccionando para que hagan cambios en los planes de estudio. ¿Por qué? Planes de estudio que sirvan a las empresas, que los jóvenes se formen para ir a insertarse en el mercado laboral, no para trabajar, no para capacitarlos para el trabajo. Es diferente y es muy importante que lo tengamos claro, porque esto en la educación es un principio, que los jóvenes aprendan, se acerquen al conocimiento, indaguen, investiguen. ¿Para qué? Para transformar, para trabajar, pero no estar en función de las necesidades de las empresas, sino para transformar y para abordar el estudio y la solución de los problemas nacionales, incluso mundiales. O sea, tenemos condiciones de cambio climático, por ejemplo. Si no hay investigación, si no hay cambio en el patrón energético en el mundo, vamos a seguir con el calentamiento global y vamos a seguir con los problemas ecológicos a nivel mundial. Entonces, les importa la educación para incorporar modelos restrictivos, modelos que privilegien una formación instrumental por encima de una formación humanista, de una formación en donde se conozca la historia, se preserve la cultura de los pueblos. Esto es algo muy importante. Esto es parte de lo que se empeñaron en incorporar con la reforma educativa de Peña Nieto. Siempre decimos, y los maestros de la CENTE siempre estuvieron diciendo que no era una reforma educativa, sino una reforma laboral. Tiene mucho de laboral, pero también es una reforma educativa, porque hay un nuevo modelo educativo. Lo impusieron ya en las escuelas, aún cuando ya estaban terminando el sexenio. Y este nuevo modelo educativo tiene este carácter, es de un carácter instrumental más que de una formación integral para los jóvenes. Bueno, esa reforma al tercero constitucional incorporó, es muy importante que lo sepamos porque creo que eso luego no lo tenemos tan, no fue tan evidente. Ustedes escucharon que se iba a mejorar las escuelas, que se iban a mejorar las escuelas y que se iban a dar ciertos recursos. ¿Saben cómo mejoraron las escuelas? A través de generar programas. Peña Nieto dijo que necesitaba 53,000 millones de pesos para poder mejorar la infraestructura de las escuelas, porque estaba muy deteriorada. ¿Y saben qué hicieron? Emitir bonos de infraestructura educativa en la bolsa de valores. Entonces, usaron como aval a las escuelas, no en el sentido del terreno y la escritura de la escuela, pero sí de las aportaciones presupuestales que en los próximos 10 años le corresponden del presupuesto federal a las escuelas en los estados para infraestructura educativa. No sé si esta idea queda muy clara. O sea, del dinero que les tienen que dar durante los próximos 10 años, van a tener que pagar lo que recibieron de bono en bonos educativos, el monto con el que las escuelas hoy se mejoraron. Es como si ustedes hipotecaran, es una hipoteca. Entonces, bueno, son muy creativos, los neoliberales son muy creativos. Hicieron un instrumento que además dijeron que no era deuda, sí es deuda, porque tienen que pagar en algún momento
los bonos y además tienen que pagar un interés, o sea, porque están cotizando en bolsa. Entonces, esto es algo también, son los instrumentos que yo decía que es un acceso hacia la privatización de la educación. Hay otras formas de privatización de la educación, no solo son los contenidos, no solo es esta incorporación de estos bonos educativos hipotecando las escuelas. También hay subsidios al capital que se da con nuestros impuestos para ciencia y tecnología en centros de investigación privados. También, cuando son deducibles de impuestos los gastos en educación privada que tienen algunas personas, eso también lo pagamos nosotros, porque deja de entrar ese ingreso al erario público. Por lo tanto, es un elemento. Son deducibles de impuestos todas las aportaciones de las fundaciones. Lo que aporta la Fundación Televisa, la Fundación Azteca, TV Azteca, eso es deducible de impuestos. Entonces, nosotros acabamos pagándolo. Es un subsidio al capital. En algunos países hay algo que se llama escuelas subvencionadas o charter schools en inglés. Estas escuelas subvencionadas son escuelas que se dirigen, son gerenciales de carácter privado y, sin embargo, reciben fondos públicos para funcionar. Entonces, en Estados Unidos, ustedes recordarán el huracán Katrina en Nueva Orleans. Bueno, cuando llega el huracán Katrina, es la devastación total en Nueva Orleans. Todas las escuelas públicas quedaron deshechas. ¿Saben qué hizo el gobierno estadounidense? Allá es descentralizada la educación. Las convirtió en estas escuelas subvencionadas o charter schools. Ya no había escuelas públicas, sino son escuelas charters. Repito, en Chile este era el esquema con Pinochet también. Acabaron con la educación pública y metieron estas escuelas. Esa es una forma de privatización. Hay muchas formas de privatización y a lo mejor en la plática, en el intercambio con ustedes salen preguntas para abundar. Bueno, repito, con la modificación que hicieron en el artículo 3º constitucional con Peña Nieto, este es una de los elementos centrales que había. Por supuesto que lo vendieron como que era la manera en la que iban a acabar con la corrupción de la venta de plazas de los maestros, ¿no? De la herencia de plazas y de la venta de plazas y de la intervención de Elbester Gordillo y sus secuaces en la educación. Y crearon instrumentos legales, jurídicos, como la Ley del Servicio Profesional Docente, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un ente autónomo. Ojo, pónganle, no tengo aquí un pizarrón, pero pónganle lupa, efectivamente, la lupa, a los organismos autónomos. Porque si ustedes se fijan ahora con el nuevo gobierno, con Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde está viniendo un elemento de ofensiva en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se plantea elementos que acaben con una parte de la corrupción, que es servirse con la cuchara grande para tener salarios muy altos? ¿De dónde viene? De estos organismos autónomos, el Instituto Nacional Electoral, el INE, Instituto Nacional de Evaluación, del INEGI también, de INAI, en fin, de todos estos, los entes autónomos son los que están viendo que se les está quitando su fuerza, su poder, y se están defendiendo, atacando al gobierno. Bueno, esta ley entonces esas transformaciones a la Constitución, creó el INE, que además no tienen vergüenza. ¿Saben quién hizo la reforma educativa? ¿Quién la propuso?
¿Quién está metido? Mexicanos Primero, que son empresarios primero. Yo digo que no se deben llamar mexicanos primero, sino empresarios primero. Pero es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un ente internacional que lucra, obviamente, con los servicios que presta. México pertenece a la OCDE desde 1994, cuando Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, creo que el 93, un año antes. Cuando firma el Tratado de Libre Comercio, ¿se acuerdan que nos decían que entrábamos a la modernidad, ya íbamos a ser un país desarrollado? Bueno, era por entrar a la OCDE y firmar el Tratado de Libre Comercio también. Entonces, México tiene que pagar millones de euros como suscripción a este organismo. Y además le paga a la OCDE por hacer los estudios para la elaboración de las políticas que recomienda la OCDE en educación, en salud, para la distribución y la venta del agua. Para todos estos proyectos se hacen estudios y se les paga adicionalmente. Es un negociazo. ¿Y para qué? Para que nos den recetas o políticas que destruyen a nuestros países. Bueno, a nuestro país en particular. Entonces, bueno, pues hay que rescindirle el contrato a la OCDE. No tenemos por qué seguirle pagando. Porque además, ellos fueron los artífices de esta reforma que nos trajo tantos problemas. Y ahora, aunque ya hay una ley en la Cámara de Diputados planteando la abrogación de esa reforma, está otra vez este organismo privado diciendo: estamos aquí, véannos, nosotros venimos a decirles cómo hacer la nueva reforma, ¿no? Ya, son unos desvergonzados, pero así lo han dicho. Está en la prensa, no me lo estoy inventando, ¿no? Llegaron hace un mes, otra vez, y dijeron: aquí está, y ya están las recomendaciones para educación superior. Y no dicen nada de todo el daño que hicieron, ni siquiera autocríticamente, con todo lo que hicieron en educación básica. Bueno, hay otro elemento, yo les decía, no solo fue el INE, algo que se me olvidó que iba a mencionar del INE. Quienes dirigen el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tenían vínculos y puestos en la OCDE, este organismo, y en Mexicanos Primero. Fueron consultores para este organismo empresarial que se presenta como sociedad civil. Hay que tener las antenas paradas cuando uno oiga: somos de la sociedad civil. Espérense, vamos viendo quiénes son, porque luego hay organizaciones no gubernamentales que son gubernamentales, que no son no gubernamentales, porque viven de eso. Pero acá a lo que me estoy refiriendo es a los grandes grupos de empresarios que se organizan en fundaciones como estos de Mexicanos Primero y se dicen de la sociedad civil, y no son sociedad civil, son empresarios con intereses muy claros. Bueno, el otro instrumento que generó esa reforma, que tanto costó de movilizaciones, desestabilizó durante 6 años el sistema educativo nacional, no permitió avances en educación porque los maestros estaban defendiéndose. ¿De qué? Fue la ley del servicio profesional docente. ¿De qué se estaban defendiendo los maestros? Si ustedes escuchan que les dicen: es que van a ser más transparentes los procesos de ingreso al servicio, porque van a ser concursos de oposición. Era una mentira, no había concursos de oposición. Yo trabajo en la UNAM. Los concursos de oposición son concursos que uno presenta ante pares, ante otros profesores, donde uno hace un proyecto de investigación, da una prueba, hace una clase, presenta un proyecto, un ensayo, en fin, hace una réplica. Aquí eran pruebas estandarizadas. El sargento Nuño, porque con la policía fue que trataron de imponerlo, por eso le decíamos el sargento Nuño.
al secretario de Educación. Bueno, fue clarísimo, era buscar a como diera lugar que los maestros presentaran esos exámenes. Y ojo, cuando uno termina la escuela normal, pública, tenía derecho a ocupar una plaza de manera automática, se le decía. Esta es una razón que uno dice, pero ¿por qué van a tener ese derecho, no? ¿Por qué les van a dar la plaza saliendo de la escuela? Repito, eran las normales públicas. Pues por algo muy importante. La profesión normalista es una profesión de Estado, o era una profesión de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se transforme el artículo 3º constitucional, que se crea en 1917, lo que se tiene es el mandato para que el Estado otorgue educación pública, laica y gratuita en todo el país. ¿Esto qué significa? Si el Estado tiene que dar ese tipo de educación, tiene que formar a sus maestros y los formen las normales. Por eso era tan importante darles las plazas a los maestros saliendo de las escuelas normales. No era gratuito, no es una profesión liberal, era una profesión de Estado, buscando que se hicieran cargo de una formación en el sentido de lo que necesitaba el Estado para consolidarse como tal a nivel nacional. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Hacían evaluaciones si los profesores, de acuerdo a unos estándares que un organismo externo como el INE fijaba, no obtenían el nivel suficiente en términos de número de reactivos y demás, entonces le daban una segunda oportunidad. Si no, y se tenía que ir con un tutor a formar. Si a la siguiente vez no volvía a ser idóneo, como le llamaban, de nueva cuenta. Si a la tercera no tenía la idoneidad, lo corrían, sin responsabilidad. O sea, maestros que tenían 20 años enseñando, 10 años, 15 años, no importaba. Entonces, el despido era arbitrario, porque en la legislación mexicana no existe que por una evaluación te puedan correr. Eso no. Ahora ya con los maestros. Bueno, afortunadamente está la iniciativa de reforma. Bueno, ¿cuál es la coyuntura ahora? Con el nuevo gobierno, bueno, repito, hubo maestros despedidos, hubo maestros encarcelados, hubo muertos, tenemos a los 43 desaparecidos que están dentro de Ayotzinapa, que están dentro de toda esta política que se siguió. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega como candidato, se compromete ante los maestros y ante el pueblo de México a que va a hacer una abrogación de la ley, una cancelación y una abrogación de la ley, lo cual muchos de nosotros aplaudimos, porque fue nefasto lo que hicieron. Repito, 6 años de inestabilidad en el sector educativo, ataques a los maestros, empeñaron las escuelas, no hubo avances en cuanto a los contenidos, los cambios en los libros de texto fueron totalmente sin considerar al conjunto de la sociedad, en fin. Bueno, ¿qué es lo que ahora se propone? Es importante respaldar la iniciativa que AMLO incorporó en la Cámara. Sí, la respuesta es sí. Pero eso no quiere decir que todo esté bien. Recuerden, yo les decía al principio, hay contradicciones en este gobierno. ¿Quién es el secretario de Educación? Alguien que viene de la Fundación TV Azteca, que estuvo en el gobierno de Zedillo, que tiene compromisos empresariales. Entonces, además, no sabe de educación, ¿de dónde? ¿No? Nos ponen a cualquiera. Bueno, esto es parte de los problemas. Pero ¿qué es lo que se plantea en la nueva reforma?
Uno es que quita, en la mayor parte del texto constitucional que propone que se apruebe, quita el concepto de calidad, pero ahora nos lo colocan como excelencia. Pero hay un cambio en que ahora se refiere al bienestar como uno de los objetivos y a la equidad. Esto nos ayuda. Propone la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero propone cambiar o crear un centro para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación. Suprime la ley del servicio profesional docente. Por lo menos no van a ser ya estas medidas de despido después de 3 años de evaluación, etcétera. Incorpora que la educación que se imparte en el país deberá incluir la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país. Es decir, se define en una vocación humanista, lo cual está bastante bien. Sin embargo, como está la correlación de fuerzas, aún en la Cámara de Diputados, no tenemos que decir, bueno, primero, tenemos que apoyar y señalar cuáles son algunas de las limitaciones que también tiene la ley, a la que me voy a referir ahorita, y lo otro es cómo hacerle para que no se obstruya la derogación de esa ley que hizo tanto daño y se pueda avanzar en una propuesta incluso que garantice esta educación integral y humanista. De los problemas que tiene es esto de que no se define, si quitan al INE, no queremos que este nuevo centro sea la misma gata, no más que revolcada, porque puede ser, porque hay una serie de planteamientos que habla de indicadores, de idoneidad, etcétera, de nueva cuenta. En el discurso de la excelencia se cuela parte de lo que había sobre la calidad educativa. Hay un problema muy grave en la iniciativa que incorporaron en la Cámara de Diputados, y es que suprimieron el inciso 7, que correspondía a la garantía a la autonomía universitaria. Yo cuando lo leí dije, no puede ser, se equivocaron, fue un error. Y AMLO salió a decir que era un error. Yo dije, que despidan al secretario de Educación, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo meten una ley donde quitan una fracción tan importante como la garantía a la autonomía universitaria? El problema es que después me empecé a preocupar, porque la propuesta de presupuesto traía recortes muy fuertes a la educación universitaria. O sea, lo que hicieron en términos reales, sí hay recorte presupuestal. Quiero decir, mantienen el presupuesto, dicen que con lo de la inflación, pero en realidad disminuyó en términos reales. Si vemos el de la UNAM, eso es muy claro. Bueno, entonces, necesitamos que se restituya la fracción séptima con la garantía a la autonomía universitaria y que vaya más allá, donde se garanticen los presupuestos para el funcionamiento de las universidades. Porque si la universidad no tiene presupuestos o las universidades no tienen presupuestos, pues ¿cuál autonomía? Se les condiciona en mucho para el tipo de investigaciones o tienen que recurrir a la inversión privada para comprar y vender servicios y obtener recursos. Entonces, bueno, esto es un elemento muy importante. Hacen obligatoria la educación superior, eso es muy importante, pero cuando lee uno el texto de la iniciativa, no hablan de la garantía de este derecho por parte del Estado. Solo se dice, como enunciado, que la educación superior es obligatoria. Entonces necesitamos que se establezca también que el Estado tiene que garantizarla. El otro elemento que está es recuperar algunos de los aspectos principales que estaban
planteados en el texto del tercero constitucional. Esto de la educación normalista y la formación de maestros como responsabilidad del Estado y como profesión docente. Muy importante porque la ley lo que hizo también la de Peña Nieto fue permitir que cualquier profesionista egresado de las universidades, un médico, un ingeniero, un arquitecto, presentando un examen de admisión para maestro de primaria, si pasaba el examen, podía ejercer como maestro de primaria. Yo les decía a varios compañeros, a ver, ¿tú dejarías que un ingeniero te viniera a revisar la panza porque te duele y te diagnosticara? No, ¿verdad? Aunque hubiera pasado el examen para poder ser médico. No, bueno, para ejercer, no para ser médico, porque no era médico, sino ingeniero. ¿Por qué puede un ingeniero dar clases en niños de primaria y de jardín de niños? Yo no hablo de la secundaria, porque ahí tenemos de todas las profesiones, ¿sí? Maestros de todas las profesiones. Pero a nivel de primaria y secundaria, eso es un atentado. Si no saben didáctica, si no saben pedagogía, si no saben psicología, si no saben muchos elementos que se requieren, y si no tienen vocación de maestros, va a ser un fracaso. Entonces, ese fue un atentado contra la profesión docente. Entonces, esos son de los elementos que hay que tener presentes. El otro, la otra cuestión que es muy importante, no podemos aceptar que se establezca una nueva reforma educativa sin la participación de la sociedad. Y no estoy hablando solo de los maestros o las maestras, sino de la sociedad. Es mentira que solo los expertos pueden opinar, no. Los padres de familia con sus niños o con sus jóvenes saben las carencias de las escuelas y pueden decir, esto está mal, hay que mejorar aquí, hay que mejorar acá, esto no sirve, ¿para qué les están enseñando esto si no tiene una utilidad, si no vemos que sea un elemento que realmente ayude a transformar? En fin, esto es muy importante. Tiene que ser una reforma en la que se rebase. Esto del Parlamento abierto es una ficción y a veces es una mentira. No sé si ustedes sepan, pero se abrieron las comparecencias en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de ley de reforma educativa que metió Andrés Manuel a la Cámara. Está terminando este periodo. ¿Saben cuántos ponentes había por día? 30. Y además escogieron quienes están en la comisión, quienes iban. Muchos pedimos participar y no nos dejaron, ¿no? Entonces, pues ¿quiénes están? Los que les interesa que aparezca como opinantes, empresarios, expertos, ¿no? Pero necesitamos que se convierta realmente en un debate nacional, que en este espacio, en este momento a lo mejor no, pero hacer un taller, a ver, vamos a discutir cuáles son los problemas de las escuelas primarias en Puebla, ciudad de Puebla, hoy en día. Desde la parte de infraestructura, desde la parte de la formación, desde, en fin, escuelas de tiempo completo, sí, no. ¿Qué les pediríamos a los profesores? ¿Qué pediríamos a lo que sería los contenidos educativos, los libros de texto? Eso debería de ser un debate. Múltiples talleres, múltiples espacios donde pudiéramos estarlo discutiendo. No basta con decir, somos un parlamento abierto y que vengan unos cuantos a opinar. Que además, ¿quién ve el canal del Congreso? Pues muy poquitos, ¿no? Pues son muy poquitos. Somos millones de mexicanos, entonces, y de mexicanas, entonces, son muy poquitos. Necesitamos que sea efectivamente un gran debate. Y esto es parte de lo que tenemos que empujar. Ahora, yo les decía,
para llegar a una nueva reforma necesitamos un gran Congreso Nacional Educativo que rebase no solo el espacio de la Cámara de Diputados o de la Cámara de senadores, que permita que realmente se escuchen voces y se enjuicie a lo que son los organismos internacionales que tratan de imponernos sus políticas educativas. Creo que eso es muy importante. El otro elemento que requerimos es esta idea de que la sociedad se organice. Hay que tener cuidado con el discurso de que todos los apoyos se van a dar de manera individual, no colectiva. Uno dice, a ver, se quiere combatir la corrupción, todos lo aplaudimos, pero no es lo mismo decir, a ver, si hay corrupción en un sindicato, hay que corregirlo, hay que acabar con ello. Si hay corrupción en una organización vecinal, hay que corregirlo. Pero no quiere decir que ahora todas las organizaciones son corruptas o que no puede haber organización democrática realmente con una visión de Estado, una visión de participación solidaria, en fin. Esto es importante porque si no vamos a perder uno de los elementos fundamentales que desde mi punto de vista se expresaron en la votación tan alta por Andrés Manuel López Obrador, que la gente quiere participar, tiene expectativas de cambio y no lo va a poder hacer en lo individual, tiene que ser organizado en lo colectivo. Entonces, por eso son tan importantes también estos espacios, ¿no? ¿Qué hacemos? Un debate tiene que ser, ¿qué hacemos con el sindicato de maestros, este charro que anda por todos lados? No estoy hablando del movimiento magisterial. Por supuesto, el movimiento magisterial tiene que ver cómo reacciona a esto, pero cómo empujamos todos a la democratización del CENTE, a la democratización vecinal, de las organizaciones vecinales. En las escuelas no hay democracia tampoco, ni en las universidades, ni en los bachilleratos, ni en las escuelas primarias. Las sociedades de padres de familia a veces son más autoritarias que el director. Entonces, sirven nada más para sacar dinero en las escuelas y a los padres. En fin, necesitamos hacer un cambio radical de qué tipo de educación y qué tipo de sociedad. Entonces, esto es muy importante. Un Congreso Nacional Educativo lo requerimos. Necesitamos sistematizar, leer, estudiar, aprender unos de otros, y es tan importante sobre todo porque la derecha no está quieta. Hay una ofensiva desde la derecha. Los grandes grupos financieros están disputando. Desde el primer día, después de que ganó Andrés Manuel, están disputando. No hay todavía, se ganó la elección presidencial, pero no podemos decir que tenemos el gobierno totalmente, o el poder menos. La correlación de fuerzas no ha cambiado a nivel de la organización de la sociedad. Tenemos problemas que tenemos que discutir, como lo de la Guardia Nacional, militarización, sí, no, cómo lo estamos viendo. O sea, no todo lo que se está haciendo desde el gobierno está bien. Tenemos que ver con detalle y opinar. Pero no solo eso, los megaproyectos, por ejemplo, el Tren Maya, o la oposición en Morelos a la, es hidroeléctrica, ¿no? Termoeléctrica, la termoeléctrica en Huasca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y frente a la educación, también tenemos que opinar. Yo les decía, la derecha no está quieta. Hay una iniciativa que ya metieron en la Cámara de Diputados para contraponer. La presentaron el PRD, el PRI y el PAN, con sus expertos. Y repiten mucho de lo que estaba en la iniciativa de Peña Nieto. Y ni siquiera son autocríticos de los problemas. Vuelven a ocupar, a colocar en el centro lo de la calidad. Vuelven a decir lo de la importancia de la evaluación
como el elemento central para el desarrollo profesional del magisterio, para que favorezca esa calidad. Los particulares los ponen muy por encima para que impartan esa educación de calidad. Dice que el Estado debe velar porque la educación que se imparta, obligatoria, sea de calidad. O sea, la calidad se recupera en el centro de la iniciativa. La calidad y la evaluación son el medio y el fin del sistema educativo, de la formación de los educandos, del desarrollo profesional docente y también de los centros escolares de todos los niveles. Va a entrar la iniciativa privada desde la propuesta que está, repito, que ya la presentaron PAN, PRI, PRD en la Cámara, que se contrapone a la de Andrés Manuel López Obrador. Se va a seguir otorgando a los privados la posibilidad de la formación, la venta de cursos. Desechan la propuesta del derecho al bienestar, que sería equivalente a lo que se ha planteado como el buen vivir. En fin, son los expertos quienes van a opinar. Bueno, yo quiero terminar para dar pie a que ustedes puedan hacer un intercambio, si les interesa. Bueno, hay una parte importante también que tenemos que, bueno, que al menos a mí me interesa que ustedes tengan también presente. O sea, no hay cancelación todavía de la reforma anterior. Es un proceso que puede ser de mucha disputa porque necesitan 3/4 partes de los votos en las cámaras, en la Cámara y en el Congreso, pues, de diputados, senadores, pero además necesitan que los congresos de los estados lo ratifiquen. Y eso lo hicieron en un mes, en menos de un mes, con el gobierno de Peña Nieto, pero no se va a poder hacer así ahora. Entonces, tienen que convencer a la ciudadanía. Entonces, este es un elemento, no está cancelada todavía. La correlación de fuerzas no ha cambiado. Los empresarios siguen teniendo todo el poder y eso se ve en las políticas económicas. AMLO dice que está contra el neoliberalismo y todos lo suscribimos, pero a la hora que vemos los presupuestos decimos, caray, pues se sigue pagando grandes cantidades de dinero por deuda pública, se sigue dando subsidios al capital. Bueno, son 51,000 millones de pesos los que se está pagando por el Fobaproa, no sé si se acuerden, o el IPAP, pero fue cuando rescataron a los grandes empresarios y bancos, cuando la quiebra de la crisis del 94, y ya estamos pagando una gran cantidad de recursos de la riqueza que generamos los trabajadores. Lo otro es que tenemos que estar pendientes de que los elementos que hicieron tanto daño en la iniciativa anterior no vuelvan a estar en lo que se está proponiendo aprobar. Esto del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de la Ley de Servicio Profesional Docente, de la hipoteca de las escuelas para poder obtener recursos. Entonces, sí hay cambios sustanciales en la ley, en la propuesta de ley. Hay una contrarreforma desde la derecha y tenemos que participar para poder transformar. Bueno, aquí yo tengo una presentación de un profesor que es bastante bueno él en sus diagnósticos y en sus análisis, que es el doctor Lev Velázquez. Se la puedo dejar al compañero Marco en términos electrónicos, ya la tiene, para que la circulen, porque la hizo para eso. Y ahora sí, para terminar, quiero mencionar que un último aspecto también a considerar es que estas reformas, estos cambios en la educación
para convertirlo en mercancía, en negocio, para tenerlo como un elemento de ejercicio de poder desde las clases dominantes, es una política internacional, no es de México, no es en México. Organismos internacionales como la OCDE las diseñan, el Banco Mundial, seguro ustedes han oído hablar de esto también, y nosotros participamos en organizaciones internacionales como la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, con sindicatos, académicos, estudiantes de México, Estados Unidos y Canadá, que les dejamos un folletito que está por ahí de una conferencia nacional que hicimos, porque hacemos conferencias trinacionales cada 2 años desde hace 25 años, cumplimos 25 años en el 2018, y también tenemos una red social para la educación pública en las Américas, que publica una revista, tiene trabajo de solidaridad, talleres, etcétera, que es la red CEPA. De esta no traigo más que unos poquitos, se los dejo a los compañeros organizadores, pero hay una página electrónica donde ustedes pueden entrar, es una revista en inglés y en español, es bilingüe y es para toda América. Y esto es importante porque estamos convencidos que la solidaridad y la lucha internacional para la defensa de nuestros derechos y por una educación humanista, crítica, científica, popular, para la emancipación de nuestros países es una condición indispensable hoy en día. Entonces, pues les agradezco la atención y podemos intercambiar sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Excelente información, exposición. Le agradecemos infinitamente ese apoyo en el Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva. Y ojalá la podamos tener en próximos eventos. Si alguien desea participar, por favor, acá se forman. Bien, muchísimas gracias. A ver, bien, pásale. Ya, más para acá. Ok, bien, es un tema bastante interesante y a mí algo me llamó la atención en cuanto a lo que está comentando sobre la situación del ingreso a las universidades. De hecho, se ha insertado hasta en la conciencia colectiva de los pequeños burgueses o los chavitos, pues, que dicen, no, pues es que si no pasaste, eres un burro, eres un tonto, y realmente empieza a haber una discriminación cuando realmente el jovencito no puede tener hasta mayor capacidad que el que haya pasado. Muchas veces así sucede, ¿no? Ahora bien, dejan todo en base a un examen de admisión y de hecho, por ejemplo, bueno, yo trabajo en el área de salud y veo médicos que sí pasaron el examen, que sí pasaron la carrera, pero realmente su formación ni siquiera da los mínimos, ¿no? Realmente también ahí se ve una cuestión de corrupción completa. Eso es muy grave porque no es nada más la cuestión del examen de admisión, sino también la formación que están teniendo. Médicos que ni siquiera saben qué es un rigor mortis, así de plano. Es increíble que un médico no sepa eso, ¿no? Entonces, es increíble toda esta situación. Ahora bien, ¿qué ha hecho esta situación también? El hecho de no coerción, de irnos haciendo cada vez más individuales, ¿no? Al final de cuentas, como no estamos unidos, nos van a asesinar o a matar o a hacer todo esto por separado, no nada más físicamente, sino intelectualmente. Y eso está mucho en los planes de estudio. A mí eso de las competencias se me hace muy grave. Están insertándole a los jóvenes el hecho de que tienen que competir, de tener más dinero, en lugar de tener una labor social. Y volviendo a otra... Es que son bastantes cosas. El tema de la educación se me hace increíble, importantísimo. Y otra, no sé,
si también usted tenga conocimiento, si hay un museo de los libros de texto gratuitos, porque ahorita que usted lo comentó, realmente yo me acuerdo de mis libros de texto y de verdad digo, mi mamá los tiró y realmente los recuerdo con cariño. Eran me acuerdo de las ilustraciones y de los conceptos que manejaban. Me acuerdo de Ármida de la Vara, bien que me acuerdo de, no sé si ella era la que hacía los resúmenes o la que hacía las imágenes, pero sí me interesaría, porque sí, de verdad, a mí eso sí me toca mucho, una fibra muy sensible. Muchas gracias. A ver, les doy la página de la revista Intercambio, órgano de difusión de red de investigación de la red CEPA. Si alguien quiere anotar, es www.revistaintercambio, todo junto, .org. Gracias, compañeras, compañeros. Oiga, antes nada, una disculpa, soy muy bromista, no es que no quisiera participar. De hecho, yo era el primero que quería participar. Pero me ganaste. Siempre me ganas. Bueno, la cosa es que yo estudié psicología en la UAP y también estudié para maestro bilingüe en el medio indígena. Soy maestro para maya español y entonces esto me parece sorprendente. Le voy a decir cómo fue la cuestión. Fue un examen nacional, convocó la Dirección General de Educación Indígena de aquel entonces, y yo fui el primer lugar en el examen de muchos miles. Yo fui el primer lugar, y la razón fue que yo sí pasé todas las preguntas de matemáticas, todas las pasé, ¿no? Entonces, no sabía maya. Entonces, cuando me quieren dar, bueno, el resultado, soy el primer lugar, ¿no? Se supone que porque pasé, pero como no sabía ninguna lengua, dijeron, bueno, por ser el primer lugar, escoge el lugar que quieres, ¿no? Pero como eres de nivel universitario, no vas a hacer el curso de 2 años, vas a hacer el curso de 6 meses, ¿no? Entonces esto a mí me llevó a Campeche, a Jeselchecán, no me acuerdo cómo se llama. No sé si es Lázaro Cárdenas, no me acuerdo el nombre de la normal rural de Jeselchecán, y yo creía que el pueblo era así como las instalaciones que yo veía ahí, y no, era todo el terreno de la normal, abarcaba toda la extensión de la vista, o sea, enorme, es una zona plana, y tenían cultivos de un montón de cosas y árboles de todo lo que se imaginen, ¿no? Y eran propiedad de la normal, y la normal le dio chance a Jeselchecán de existir como pueblo en medio de su propiedad. O sea, la normal era dueña del pueblo, del suelo del pueblo. Entonces, muy interesante. Lázaro Cárdenas así ordenó esta cuestión. Eran productivas. Ellos vendían originalmente con Cárdenas, en esas épocas de los 40, 50, vendían lo que viene a ser el producto de su trabajo, los normalistas, y con eso subsidiaban no solo su propia educación, sino subsidiaban también a la gente que no tenía ningún acceso a alimentos o a vestuario. Ellos financiaban a sus alumnos también. Y fue un proyecto muy interesante que quedó en ruinas. Yo cuando llegué ya era una ruina todo eso, ¿no? Y les quiero comentar que a mí no me dieron plaza porque yo pensaba demasiado. Me declararon, ahora entiendo que tenían razón, me declararon loco y no me dieron la plaza. Me declaró loco la hermana de Salinas, que estaba ahí encargada, una antropóloga, o sobrina, no sé, ahí anda conspirando contra Andrés Manuel en España, ¿no? Entonces no me la dieron y yo salí con el mejor promedio del curso, ¿no? 9.98 era el más alto. Digo, güey, ¿crees que estoy pelón así nomás? O sea, no, güey, se me quema la pinche acá de güey. Y eso que no saben que soy bombero, sino también, ¿cómo que bombero? Bueno, pero la cosa no está en que yo venga a presumir, sino les estoy hablando de mi vivencia y ahora les voy a hablar de lo concreto.
cuando me entrenaron ahí, me entrenaron para recoger muestras botánicas. Me entrenaron como un muestreador botánico técnico. Esto quiere decir que yo estaba obligado a que en la comunidad donde trabajaba averiguara cuáles eran los remedios caseros que se usaban para curarse la gripa, el mal de amores, el mal de ojo, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante les voy a decir, porque esa época es la que Bartlett era el secretario de Educación Pública, y ya les estoy diciendo con eso casi mi edad. Entonces, Bartlett era secretario de Educación Pública, y aquí había una biblioteca enorme, que la redujeron a los libros actuales y daba servicio ahí en la cancha de San Pedro. La redujeron. Yo nunca supe dónde quedaron todos esos libros, y al paso del tiempo yo me di cuenta por qué. Miren, yo era solamente un soldado, un eslabón pequeño en la cadena de recolección de información sobre medios curativos, que era pasado toda esa información a la SEP, y la SEP se lo vendía a los laboratorios Merck, a los laboratorios Roche, y entonces todas nuestras herbolarias fueron prohibidas. Les voy a decir algo, aquí en Puebla hay una ley que no se aplica, pero dar un té de tila, yo, curandero tradicional, prehispánico, que mis abuelos me enseñaron a curar con la medicina de mi etnia, no puedo curar con mis medios. Les voy a decir por qué. Porque es ilegal, es más ilegal dar un té de tila a alguien que venderle mota. O sea, las penas son más altas. Esta ley se le aplicaron a 4 curanderos de la Sierra Norte, fue un escándalo. Yo regresé a Puebla cuando me denegaron mi plaza y seguí la carrera de psicología y terminé, ¿no? Nada más les quiero terminar con esto. Desde entonces se empezó a conspirar contra la educación y bueno, es una conspiración muy compleja, está entrelazada, ¿no? Estábamos los que éramos involuntariamente técnicos de Roche, de Merck, seleccionando vegetales para ellos, pero también está la cuestión de la autonomía. Cuando yo regreso a la universidad le dan el golpe brutal de meter al bote a Samuel Malpica y de violarle la autonomía universitaria y poner una nueva ley y armar todo esto que ahora existe como un ente neoliberal híbrido extraño, ¿no? Porque los neoliberales, el papá del neoliberalismo nunca aceptó un reconocimiento de la Universidad Católica de Chile porque era pública, ¿no? O sea, es un híbrido extraño la UAP ahora, ¿no? Pero en esa época se desataron las persecuciones y se violaba la autonomía, o sea, de facto. Ahora les quiero decir otra cosa. ¿Por qué existe una ley universitaria de autonomía? Bueno, es una ley, es un acuerdo internacional de darle autonomía a las universidades para garantizar el libre pensamiento, la conservación de las ideas, evitar que haya una santa inquisición tratando de matarnos, evitar que un Adolf Hitler entre a una universidad y mate a la gente por pensar distinto de su régimen. Esa es la razón por la que hay que matar o morir para defender la autonomía universitaria, aunque ya no seamos universitarios, ¿no? Aunque no tengamos nada que ver, que tengamos hijos, ellos tienen el derecho a estudiar y pensar libremente, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que les quiero comentar. Cuando a mí me tocó trabajar, ya salí y todo, ¿no? Empecé a trabajar como maestro. Quiero decirles que a mí me dio la frustración doble, ¿no? La primera porque yo era muy libre en mi ejercer, ¿no? Yo les llevaba a la gente a la práctica y luego les enseñaba por qué no funcionaba algo, ¿no? Desde la teoría no se podía hacer eso, entonces yo les enseñaba íntegramente cómo hacer psicología clínica, cómo hacer investigación psicológica, ¿no? Les enseñaba los protocolos del Mental Research Institute y otras cosas, ¿no? Yo estaba muy avanzado para la época y aún lo sigo siendo. Tengo una línea de investigación doctoral en La Habana, ¿no? Sobre uno de mis trabajos. Entonces, quiero decirles que yo renuncié a todo eso y me volví poeta porque para mí fue de veras, sí, entré en el rol de loco, ¿no? Porque, sí, no, neta, porque yo no podía aguantar que todo lo que yo creía que valía la pena estuviera siendo masacrado y pisoteado, además impotente. Era
era imposible hacer algo como individuo, yo no podía hacer nada. Y la gente y las instituciones que yo amaba y quería estaban siendo avasalladas y sometidas al poder de los empresarios internacionales, ni siquiera los nacionales, ¿no? Entonces, el neoliberalismo mató muchas de las cosas buenas que este país y que muchos países tienen. Francia está en ese proceso ahora, y quiero decirles que los muchachos del liceo de 14, 15 años están siendo arrestados, golpeados, les han roto la nariz a algunos de ellos, los han torturado los policías, ya que están sometidos, les echan gas lacrimógeno a los niños de 12, 13, 14 años. Está ahorita la bronca bien gruesa porque en Europa están despertando y están luchando contra las medidas que tardíamente les están imponiendo. A nosotros nos impusieron esas de una manera más precisa. Créanme que esa fama que tenemos de ser chafas no lo son. Por lo menos el aparato represivo de Estado es altamente eficiente, aunque no lo parezca, ¿no? Y bueno, termino ya porque no quiero llorar, por favor. No vean con lástima, culeros. Quien guste aportar algo, va a pasar la compañera Itan. No trajimos el bote, pero hay una bolsita, lo que sea su voluntad. Y les recordamos que vean nuestros videos en Facebook, en YouTube, del Círculo de Reflexión. Bueno, doctora, me mencionaba que su origen es normalista. Sin embargo, en lo que hablo, yo desconozco bastante del tema, pero sí quisiera saber qué planteamiento trae esta reforma que está planteando Andrés Manuel, en específico sobre los normalistas que en los últimos años han sido golpeados, desaparecidos y excluidos, ¿no? Entonces, además porque precisamente es de ahí donde surgieron o han surgido los mejores maestros con los que cuenta este país, a pesar de que en la actualidad no se haga ese reconocimiento. Gracias. Compañero Juan. Gracias. Buenos días. Mire, yo de toda su exposición me llamó la atención. Yo no conozco todo lo que acaba de decir. Para mí es qué bueno que hay quien se preocupa por la cuestión legal de la educación, las propuestas en las cámaras de diputados, todo eso. Yo tuve oportunidad de participar en mesas directivas de padres de familia y noté que había mucha oposición. Un padre que quiere colaborar, por ejemplo, en el funcionamiento de educación de un plantel en escuela primaria o incluso me tocó en algún bachiller, siempre se le cierran las puertas. A mí me tocó todavía participar en las mesas directivas cuando la ley no era un reglamento, ¿no? Reglamento de padres de familia era federal, de muchos años, muy viejito, pero era federal. Después, como empezaron a participar algunos papás más preocupados por la educación de sus hijos, los directivos se cerraban. No solo directivo del plantel, sino los supervisores hacia arriba, ¿no? Y entonces noté después con el tiempo que en Puebla, no sé si en todos los estados, ya cada estado, bueno, en Puebla por lo menos ya tenía su propio reglamento de padres de familia, ¿no? Como que de siendo federal se pasó a local o estatal. No sé si en esta ley que se está implementando para derogar la anterior, se contemple la participación más activa de los padres de familia, pero ya legal, en forma de ley, porque ahorita como está, los padres de familia solo llegan a administrar las aportaciones de los papás y se ponen en contubernio con los directivos y el dinero pues tiende a llegar a otros lados menos para lo que se especifica, ¿no? Entonces yo creo que la participación de los papás a través de una ley bien específica y clara sería muy buena idea. Gracias. Gracias. Bueno, pues empezando porque quiero felicitar muy cálidamente a la doctora, porque todos los que vienen y han venido, realmente, al menos a mí, me impacta el conocimiento, la preparación, la dedicación de una disciplina, en este caso de ella, de la educación. Yo siempre he creído que la educación es el elemento fundamental para arrancar de ahí, porque se dice, y eso
a lo mejor, así metafóricamente, que el ser humano nacemos, así decían en el pueblo. Antes de bautizar me decían, no los has llevado a bautizar, no, todavía es un animalito. Cuando ya lo bautices, ya es un ser vivo, humano. Y eso a mí me ha dado, digo, no en ese momento, pero años después, me dio una pauta para preguntarme que venimos de por allá, de donde todos sabemos, nos formamos ahí dentro de la madre y salimos verdaderamente en cero. ¿O cómo está ese asunto? Le pregunto a una experta porque seguro me va a dar alguna respuesta. Y entonces alguien me dijo, tú mientras no sepas las vocales y las consonantes y las sumas, eres un animalito, allá en mi comunidad. Y entonces la verdad me motivó y empecé a hacer algo para llegar. Yo era un campesino, así como el camarada que acaba de hablar, por ahí perdido, y ya, pues eso me motivó. Llegó un maestro cardenista de la Escuela Rural Mexicana, y él me sacó así, me jaló, y me dice, tienes que ir allá a la ciudad, y allá vas a hacer y aprender a hacer. Y gracias a eso me dio un panorama grande de que la educación es quizá como el alimento, como las cosas bellas que hay en el universo, fundamental para el desarrollo de un ser humano. Aquí la educación es básica, importante, prioritaria, etc. Entonces yo la única pregunta que le quiero hacer a la doctora es que soy un absoluto ignorante en educación. He dado clases de esto y de aquello, pero en forma así, no sé, empírica, pero no soy maestro, fui maestro, pero improvisado, cosas de ese tipo. En realidad yo soy médico sanitarista, no porque limpie los sanitarios, sino porque es una gran globo la salud pública, que es a lo que yo me dediqué toda mi carrera profesional. Entonces yo solo le pido, maestra, doctora, y todo lo que es usted, que a mí, en lo personal, ahí traigo mi cuaderno, siempre anoto las cosas importantes. Me anote, no que me dé una cátedra, por lo menos me diga cuáles son los elementos del 1 al 5, al 10, capítulos, conceptos que yo debo tomar en cuenta para aspirar a conocer, a integrar qué es la educación, cómo funciona, qué debo hacer, qué debo leer, cómo me debo preparar, porque yo, aunque parezca raro, sigo enseñando a la gente, pero nunca he sido educador, pero sigo enseñando. Y la gente me hace creer que me entiende, a lo mejor si me entiende o no, si lo tengo. Gracias, doctora, le voy a agradecer. Si no le da tiempo a hablarme, traigo una libreta y ahí me anota. Muy amable. Bueno, pues de entrada muchas gracias, compañera. Mi pregunta era de carácter general, de hecho ya tocó el punto hasta digamos qué riesgo hay, y por lo visto sí lo hay, pues, de que quedemos en alguna idea muy diferente a lo esperado, ¿no? O sea, digamos a esa expectativa que estamos viendo en muchos temas, como la cuestión de la reforma energética, los megaproyectos, incluso ya se habla de fracking, por decir, ¿no? Que Rocío Nale ya planteó que sí se va a hacer el fracking, ¿no? Cosas gravísimas estamos viendo. Entonces, o lo de la Guardia Nacional, hay muchas cosas que me hacen pensar que en educación, quizás, ¿cuál sería el riesgo? Porque, por ejemplo, en esta situación, era la pregunta muy, muy concreta, ¿qué pasa si hay una idea
respecto, por ejemplo, se dice de la educación que no que debe ser pública. Se supone que este gobierno está por una educación pública. Sin embargo, mi pregunta es ¿qué se hace, digamos, en la realidad de la gente que tiene que pagar sí o sí su cuota, ¿no? Y que incluso le ponen en las escuelas. Yo sigo viendo afuera de las escuelas que trae la cuenta del banco a donde aportar voluntariamente, pero sabemos que eso es realmente obligatorio. Entonces, y también me da la impresión que también en este sentido esa idea de la individualidad está privando, ¿no? Como que uno entiende y dice, pues sí es bueno que le den una beca al joven, pero ¿por qué no se está hablando acá en concreto de la ampliación de las matrículas, de ver que se reglamente, de que haya más edificios, de que, en fin, o como en el sector salud, ¿no? Que dice, pues que haya más medicinas. Uno oye hablar a Andrés Manuel, que haya más medicinas, y dice uno, pues eso es así como que muy, muy básico, pero en realidad sería que sea derechohabiente, que tenga un seguro, que tenga guarderías, que incluso antes había guarderías, ¿no? O había, por el seguro social, pues había instituciones colectivas, ¿no? Desde cuestiones culturales, etcétera, ¿no? De capacitación a la población. Entonces, bueno, mi pregunta era eso de las cuotas. Y segundo, si realmente existe un modelo, o entonces quién lo va a hacer, porque como que me queda un poco la idea de que no hay en realidad un contramodelo. O sea, como que hay contrapropuestas, ¿no? De ciertos temas concretos, de que como para estarse peleando el estira y afloja, pero como que me suena, creo, esa es mi impresión, no lo conozco a fondo, que no hay un proyecto real, un contraproyecto antineoliberal del gobierno nuevo acerca de la educación. Entonces esa era mi pregunta, si lo hay o no lo hay. Gracias. Ya nadie más. Felicitarla por la exposición, la verdad ya hablaron muchos. Ya estaba, esperamos las respuestas. Bueno, ¿contesto? Voy a iniciar por el final de las últimas preguntas. A mí me parece fundamental, y si es un vacío, lo que plantea el compañero sobre la participación de los padres de familia. Las sociedades de padres de familia, bueno, yo entré a trabajar como maestra de primaria hace 50 años, me voy a hacer mi fiesta. En 1969, en enero de 69, entré a trabajar en Coajimalpa, en el Distrito Federal, como maestra de primaria. Y nuestro principal aliado eran los padres de familia, cuando estábamos trabajando. Éramos una generación de maestros muy jóvenes, eran escuelas de nueva creación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha empezado a, bueno, primero, se han corporativizado las organizaciones de padres de familia. Las sociedades de padres de familia se pusieron al servicio de los directores o de los charros sindicales que están interesados en que no avance la democratización de las escuelas y la participación de la sociedad en las definiciones fundamentales. Hay una organización nacional de padres de familia. ¿Saben quiénes son? Son de derecha totalmente. O sea, son padres de familia de escuelas privadas, la mayoría de ellos. Ni siquiera conocen la educación pública. Pero son los que participan en el Parlamento abierto ahora, o los que opinan, son ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay movimientos de padres de familia independientes cuando se dan estallidos y emergen movimientos magisteriales en los diferentes estados. En Morelos, cuando en los 80s hubo una sociedad de padres de familia democrática que querían hacer una organización nacional empujado o impulsado por la emergencia del magisterio democrático. Lo mismo pasó en Hidalgo, porque era Morelos, Hidalgo, el Valle de México, Morelos, Hidalgo, Valle de México, Oaxaca. Entonces, hay en Michoacán intentos, aquí en Puebla en el 2008-2009 también hubo, pero esto se necesita.
ojalá que se pudiera trabajar a partir, esta es una sociedad civil, que queremos que no siga siendo sociedad civil, sino sociedad organizada que presente propuestas. Entonces necesitamos, sí, cuáles son los problemas que hoy se tienen dentro de las sociedades de padres de familia. O sea, porque yo fui presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela de mis hijas cuando estaban pequeñas en la primaria, pero era una escuela sui generis, porque era la escuela primaria del sindicato de la UNAM, y aún así nos combatieron para que no nos metiéramos en los problemas educativos, cuando los problemas educativos son la esencia de las preocupaciones de los padres de familia. Entonces no puede ser de que, incluso en la UNAM, yo como mamá repelaba, ¿cómo es posible que no me dejen entrar en la preparatoria para saber un problema que hubo con mi hija y su maestro de matemáticas, que era una injusticia? ¿Por qué no me dejan entrar? Tenía que pelear y pelear y pelear hasta que me dieron chance de entrar a hablar con el director. Pero, ¿por qué? Las escuelas debían de estar abiertas a la participación. Necesitamos una ley, un cambio y una democratización y una organización de los padres de familia, pero desde abajo. Ahí sí. Yo creo que eso es muy importante y no se está tocando. Qué bueno que lo toca. Ojalá que hubiera iniciativas de organización y que empezaran de poquito en poquito, y hay que empujar. Eso es algo muy importante. Lo otro, yo creo que sí tenemos peligros muy fuertes en términos de que la correlación de fuerzas no ha cambiado en el país. O sea, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero todavía quienes ejercen el poder son los dueños de los grandes capitales, los grandes medios, de las empresas, etcétera, etcétera. Si esto es así, necesitamos, y bueno, tenemos una crisis de la organización de los sindicatos y de las organizaciones sociales, no lo podemos negar, ¿no? Entonces necesitamos, para que cambie la correlación de fuerzas, tenemos que hacer diagnósticos claros de qué está pasando, tener ideas, estudiar, discutir, organizarnos y presentar propuestas. Porque no podemos nada más decir no estamos de acuerdo con esto. Tenemos que presentar propuestas. Y en ese sentido es muy importante identificar. El compañero Marco hablaba de la gratuidad. Por ejemplo, se dice que por ley la educación debe ser gratuita, toda, que debe, además, va a ser obligatoria la educación superior. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice mi mamá, o bueno, decía mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede decir, estamos contra los neoliberales, dar un discurso muy radicalizado, pero a la mera hora, ¿con qué instrumentos? Si no hay leyes, si no hay, no solo las leyes, porque las leyes en este país se violan a cada rato. Entonces, tenemos que generar instrumentos para que efectivamente se garantice esa gratuidad. Y tiene que empezar a haber cambios. A mí me alarma que de pronto se diga, ningún joven se va a quedar sin estudiar ni bachillerato ni universidad. Entonces digo, ¿cómo le van a hacer? ¿En cuánto tiempo? O sea, porque si a mí me lo dicen y yo soy parte del gobierno, digo, a ver, en 3 años vamos a aumentar la matrícula universitaria en tanto. Este año, el siguiente año, como por etapas, y digo, aquí vamos a llegar y al final del sexenio vamos a tener tanto. ¿Y esto cómo se va a hacer? Generemos un sistema nacional de educación superior. No lo tenemos, es una fragmentación terrible. Uno es las universidades autónomas, otro el sistema tecnológico nacional, otros son las escuelas que emergen de la Secretaría de Educación Pública o que dependen, como los CETIS, CEBETIS, todo este sistema. En fin, es múltiple, muy diverso y no tiene una integración. Los CONALEPS, los bachilleres, que son nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se está pensando? Eso no está claro. Efectivamente, yo no veo tampoco un modelo educativo que estén ya teniendo estructurado. El proyecto que tienen cuando dijeron 100 universidades.
vamos a hacer 100 universidades. Uno dice, si a mí me dicen vamos a hacer 100 universidades, yo pienso en la UNAM, en la UAP, en la UAFJO, y no es cierto. Lo que van a hacer son 100 escuelas que van a estar en diferentes lugares del país, muy importantes, en zonas con marginación, etcétera, pero que no son universidades, son escuelas. Y esto, que es muy loable, no va a resolver el problema. No podemos, creo que no deberíamos aceptar el que en un momento dado se dijera, bueno, lo que vamos a hacer es les vamos a dar becas, o lo que hicieron ahora con las guarderías, su cantidad a cada chavo para que se vaya a las escuelas privadas a que cursen. Digo que no debemos de hacerlo, una porque no va a alcanzarles, otra porque entonces sí sería empezar a perder el carácter público de la educación como algo fundamental. En Brasil cometieron el error de hacer eso. El gobierno de Lula dio financiamiento para que los jóvenes fueran a universidades privadas y creció la matrícula universitaria, claro que sí, pero en ese esquema. Eso no es lo que necesitamos, porque va a cambiar el sentido del pensamiento, del proyecto, de educación, etcétera. Entonces, tenemos que exigir que haya un sistema nacional donde la UNAM tenga compromisos con el país, no solo con sí misma. Esto es muy importante. La autonomía, como decía el compañero, la autonomía universitaria es fundamental porque garantiza libertad de pensamiento, pero además garantiza libertad de cátedra. Y que el maestro tenga la garantía de que no lo van a estar controlando de pe a pa sobre lo que va a enseñar, que eso lo tenía la reforma educativa, No quería maestros creativos, etcétera, sino quería que enseñaran por competencias. Efectivamente, darles un manual y decirle, tú sigue el manual. Llegas y dices buenos días, y luego te vas a la siguiente unidad y dices tal cosa. Eso era lo que querían con los maestros. Entonces, no es eso. Entonces, la autonomía permite que los maestros, las maestras, tengamos la posibilidad de un ejercicio de la docencia creativo, un ejercicio de la docencia que busque la transformación. Esto es importante. Antes de ir a la idea de educación, lo de las becas, tenemos también, nadie puede estar en contra de que se les den a los jóvenes becas. El problema que tenemos es que, por ejemplo, este proyecto de Jóvenes hacia el Futuro, que son 44,000 millones de pesos, eso es un chorro de dinero, compañeros y compañeras. Son 44,000 millones de pesos. Les van a dar a cada joven 3,600 pesos. Si yo soy un joven que no tengo empleo y que no estoy en la escuela y me dan esa beca, por supuesto que en lo individual va a cambiar mi situación y de mi familia, porque a lo mejor de ahí van a tener dinero para comprar comida o lo que sea, por supuesto. Pero ¿saben esas becas en qué consisten? Estoy hablando de los jóvenes hacia el futuro. Es un subsidio a las empresas porque les van a dar mano de obra gratuita que vayan a trabajar en sus empresas, porque los jóvenes van a ir a las empresas a capacitarse. Es mano de obra gratuita, no es un empleo. Lo va a pagar el Estado como beca. Y las empresas no tienen ninguna obligación con los jóvenes. Deberían de tenerla, además no tienen vergüenza. El gerente general de AMSA, de la... ¿Cómo? ¿Qué es AMSA? Es siderurgia. Salió a decir, sí, claro, vamos a dar 3,000 plazas, que vengan 3,000 jóvenes, pero queremos que nos den más incentivos fiscales a las empresas que estemos ocupando a más jóvenes en este programa. Quieren todo. Sí, está la declaración en la prensa. Entonces, no tienen obligación de contratar a los jóvenes, deberían de tener, si no a los 3,000 que van a ofrecer de sus plazas, digamos,
sí, a la mitad o al 30%, qué sé yo, pero una cuota para empleo. Bueno, esto es parte de las contradicciones, porque estamos contra el neoliberalismo, pero le seguimos dando todo al capital, a los dueños de las empresas. Entonces no podemos seguir así. En términos de la definición del modelo educativo, necesitamos participar todos y todas. Es muy importante, por eso, esta idea del Congreso Nacional Educativo. No queremos un congreso en el que inviten a los empresarios y a los grandes expertos. No, queremos un proceso donde vayamos discutiendo y lleguemos a un gran evento con propuestas. Entonces, ¿y qué propuestas y qué modelo? Y ahí entra la definición de qué es educación, que por allá preguntaba el señor, y la experiencia del compañero. Para mí la educación no se constriñe a la transmisión del conocimiento en las escuelas. Educación tiene que ver con una idea del saber. ¿Dónde está el saber? El conocimiento en general. Y ahí tiene responsabilidad no solo los maestros y las escuelas, sino la sociedad en su conjunto. Medios de comunicación como los que tenemos, miren, yo no tengo esas televisiones de paga, esos cables y esas cosas. Me conecto a mi televisión cuando quiero ver noticias y eso, y de pronto empiezo a darle vuelta a todos los canales. Es horrible. O sea, los programas que hay, bueno, entro un ratito a las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero por ahí encontré un programa que eran unos monstruos y tienen unas caras deshechas y no sé qué, o historias de mujeres que son peleándose, en fin, o sea, es terrible. Esos son los programas, ¿no? O para los niños, o realmente. Bueno, entonces, educación no es solo la transmisión de conocimiento. Educación tiene que ver con saber. Y en ese sentido, el saber está en las comunidades. Lo que le estaban haciendo al compañero, efectivamente, era convertirlo en un agente que cooptara el conocimiento ancestral en la medicina tradicional para que lo vendieran. Eso es lo que están haciendo con los programas que quieren cooptar la biodiversidad y tenerla las empresas. Bueno, pero, y ahí entro a lo de la formación de los normalistas para vincularlo. Esto quiere decir que no hay que enseñar, sobre todo en las escuelas que están en zonas indígenas, a recuperar el saber y tener una idea clara de la medicina tradicional. No, claro que tienen que saberlo. Y los maestros y los niños y los jóvenes y la población lo sabe. Que tenemos que sistematizarlos, también lo tenemos que sistematizar, pero no para vendérselo a las transnacionales, sino para usarlo en el conjunto del país. Y aquí una cosa última, bueno, un paréntesis. Una de las tareas fundamentales de algo que dijo Marco, hoy los problemas de salud no se van a resolver solo con la regularización que se necesita del personal, que haya suficiencia de personal, sino también necesitamos quitarles a las transnacionales el control de los fármacos. Este país tenía sus propios laboratorios nacionales. Tenemos que producir nuestras medicinas. No podemos seguir dependiendo de las transnacionales en un área tan estratégica. Bueno, entonces, ¿qué modelo educativo? Un modelo educativo que recupere nuestros saberes, que genere formación crítica. Necesitamos crítica. Necesitamos una formación humanista. Igual es importante saber matemáticas, claro que sí. Pero necesitamos una formación en arte. ¿Por qué nuestros niños no pueden tener maestros de baile, maestros de música, maestros de artes plásticas? ¿Por qué? ¿Por qué las escuelas particulares tienen todo eso y nuestros niños no? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué no tenemos escuelas donde los niños aprendan a nadar? ¿Por qué? O a correr, o a brincar, o a hacer todos los deportes. No solo fútbol, todos. O sea, eso es parte de lo que necesitamos recuperar. Tenemos que exigirlo.
No basta con que pongan a nuestros niños en las escuelas y les den un desayuno, que es muy importante, pero no basta. Necesitamos que los formen integralmente. Necesitamos también, en ese sentido, una visión distinta. No es solo que aprendan a memorizar. Hace muchos años, en un congreso de posgrado, una investigadora decía: nos quejamos de que nuestros estudiantes de maestría o de doctorado no sepan elaborar un proyecto de investigación o no sepan hacer investigaciones. Pero ¿cómo no van a tener esa carencia si durante años los estuvimos conduciendo a que se les atrofiara la capacidad de creación, de investigación? Es: niño, no te muevas. ¿Cómo que niño, no te muevas? Muévete, pues si necesitamos que te muevas. Niño, ¿cómo que no vas a ir a conocer y a tocar la tierra y a cultivarla? No, necesitamos que aprendan, claro. O sea, ese es el problema. Tenemos que ir más allá de solo pensar en que vayan a la escuela. No, ¿qué es lo que queremos que se forme en las escuelas y qué queremos que ayude a formar la sociedad? Las escuelas tienen que ser parte de las comunidades, una extensión. Bueno, en términos de formación y de educación, en los maestros, la formación de los normalistas en México ha tenido un fuerte componente de formar para ir a trabajar en condiciones de mucha carencia. Entonces, nos enseñaban no solo español, matemáticas, ciencias, didáctica, pedagogía, sino nos enseñaban a enseñar a bailar, nos enseñaban a enseñar las rutinas de básquetbol, de voleibol, que los niños de gimnasia, nos enseñaban a tocar un instrumento, nos enseñaban, o sea, esa era la formación integral de los normalistas. ¿Por qué? Pues porque íbamos a llegar a escuelas que no tenían ni maestros. Bueno, nos enseñaban carpintería, yo sé hacer una mesa, sé hacer un librero, eso nos los enseñaban. ¿Por qué? Pues íbamos a llegar a escuelas que no tenían nada. Con trabajos, hay maestro para cada grado escolar. Hay escuelas que tenemos multigrados, un solo maestro para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O, cuando mucho, primero, segundo y tercero, y el otro, cuarto, quinto y sexto. Estoy hablando de primaria, ¿no? Entonces, bueno, esa era la formación. Por eso es tan importante que en las normales rurales efectivamente se enseñaba el trabajo y hacían cultivo y tenían animales para producir leche y esa es la formación, porque los niños tienen que hacerlo. En comunidades pesqueras indígenas, en el Istmo, ¿cómo es posible que no puedan tener una formación los maestros en ese sentido? Lo tienen que tener. Por eso era tanta la indignación y la humillación que se hizo con los maestros, con la reforma educativa, porque fue una devaluación, es un costo muy alto para una sociedad. Una sociedad debe valorar a sus maestros, a los maestros de primaria, secundaria, de educación superior, de todos lados. Es importantísimo. Como debemos valorar a los médicos, a los ingenieros, nada de que ahí se va, que aprendan lo que sea. No, necesitamos una formación que permita que este país se fortalezca. Va en ese sentido que necesitamos generar un modelo. Afortunadamente, el Magisterio Democrático, agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene proyectos alternativos, que no son lo único, ojo, porque también eso sería un error. Decir, aquí están ya mis canicas y quiero que estas sean con las que vamos a jugar. No, tienen que abrir también a que se construya. Hay muchos elementos que tenemos que buscar que esto sea así. De las competencias, bueno, ya mencioné, es insuficiente, ese tipo de educación es instrumental. Así es. El otro, creo, bueno, hay un tema que no toqué, que tiene que ver con la precarización del trabajo.
de las profesiones que han sufrido un deterioro muy fuerte es la docente en términos sociales, pero también ha habido una depresión fuerte en los salarios. O sea, hay una caída en su salario. Y no solo eso, se han empeorado sus condiciones de trabajo. Hay más estrés. Los maestros se llevan a la casa sábados y domingos, trabajan en su casa, de todos los niveles educativos, ¿eh? Todos nos estamos... El compañero decía, ¿cómo dijo? Que estaba loco, que lo convirtieron en loco, ¿cómo dijo? Ya, pero a lo... ya, sí. Claro, se pasó de la media. Bueno, ahora no es porque nos quieran volver locos, pero los niveles de estrés son altísimos. Hay una enfermedad del Burnout entre los docentes que se llama del quemado, o sea, que se quema uno en el sentido no físicamente, sino que está uno tan desgastado que ya no tienes manera de estar con una actitud incluso y con un entusiasmo con los niños o con los jóvenes, ¿no? Esto. Y el otro elemento a nivel de las universidades, porque esto es importante, luego parece como que los profesores universitarios están bien pagados, tienen buenas condiciones. No es cierto. Hay una individualización de la relación laboral en donde nos pusieron a competir y estamos sujetos a lo que se llaman los programas de productividad. Entonces, nuestro salario para los que somos los que estamos mejor, los que somos de tiempo completo en las universidades como profesores, nuestro salario base es la tercera parte de la remuneración total. Las otras 2/3 partes son los estímulos a la productividad. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando te jubilas, la cotización es sobre tu tercera parte, sobre una tercera parte, no sobre todo el salario integrado. Por eso, pues todos los viejitos como yo no nos queremos ir, porque nos vamos a quedar con la tercera parte del salario, ¿no? Entonces, esto está pasando, hay un envejecimiento de la planta laboral en las universidades, por supuesto. Hay desgaste y hay precarización. Los maestros, y fíjense, estoy hablando de la UNAM, los maestros de los colegios de ciencias humanidades y de preparatorias de la UNAM atienden grupos de 60 alumnos. ¿Y saben cuántas materias dan? Bueno, no materias, ¿cuántos grupos dan por semestre? Perdón. Por lo menos 10 grupos. Son 600. No puedes sostenerte ni con eso, ¿sí? Y no les pagan tiempo para preparar clases, ni para formarse y actualizarse, ni para calificar, ni para nada, ¿no? Es pago a destajo, hora pizarrón. Y es el 90% de los profesores de la UNAM. Son profesores de hora clase. De los profesores. De los investigadores, esos sí son de tiempo completo. Entonces, esto es muy importante también, porque necesitamos un nuevo modelo educativo y necesitamos una revaloración del trabajo en todas las profesiones, pero en particular en educación. Y esto implica mejores condiciones de trabajo. Lo del museo de la educación que se tocaba. Existe un museo de la educación que tienen los charros del CENTE y que es un edificio muy bonito que no funciona, que está junto a Santo Domingo. Se lo dieron a Elvester Gordillo hace muchos años. Sí, solo tienen una biblioteca. Sí necesitamos, efectivamente, como generar iniciativas de museos donde podamos construirlos. Un grupo de profesores y de trabajadores, uno de ellos lo conocen, es el compañero Antonio Vital. Estamos promoviendo solicitarle al gobierno de Veracruz, llegó, el gobernador es de Morena, era profesor de la Universidad Veracruzana, que
la fábrica de Río Blanco se convierta en el Museo Obrero de México, porque no tenemos un museo obrero en México. Había un pequeño museo en Metepec, Puebla, que hizo la UABJO, la Universidad, sí, la Universidad de Puebla, junto con el Seguro Social, hicieron ese pequeño museo obrero en Metepec, donde está el centro vacacional del Seguro Social. Y era hermoso, yo lo conocí cuando recién lo pusieron. La ambientación estaba muy bien hecho, etcétera, etcétera. Pero era insuficiente. Después lo dejaron caer. No he ido hace mucho a Metepec, pero la segunda vez que volví a ir ya no había ambientación, ya estaba muy deteriorado, etcétera. Pero no tenemos un museo obrero, ¿no? Entonces, es como que necesitamos hacerlo. Es como una ocasión que tuvimos oportunidad de visitar en París por una conferencia, y fuimos al museo y les preguntábamos a los del Louvre, ¿y dónde está el Museo de la Revolución Francesa? Nos volteaban a ver así como, estos están locos, ¿no? ¿Un museo de la Revolución Francesa? Ni de broma, ¿no? No tienen eso. Por lo menos en México tenemos un museo de las revoluciones, con todos los problemas que tenga. Tenemos un museo de las intervenciones. Eso es raro, ¿no? Que es muy importante y es muy bueno ese museo. Cuando vayan a la Ciudad de México hay que conocerlo. Está ahí en General Anaya. Es muy bueno el museo. Bueno, sí necesitamos, pero todas estas son iniciativas que tenemos que tomar en nuestras manos. Sé que es demasiado. Tenemos que estar muy atentos a las cuestiones fundamentales. Lo de salud, viene un interés por cambiar de nueva cuenta todo lo que tiene que ver con pensiones, aumentarlos más todavía la edad de jubilación. Se están yendo por el lado de que las AFORES transparenten su ejercicio. No, necesitamos que regresemos al sistema que teníamos previo antes de las AFORES, ¿no? Al sistema de reparto. Es lo mismo, en la educación no basta con que nos digan, ahora va a ser de excelencia. No nos interesa, incluso términos que son más de la iniciativa privada, de las empresas, que son conceptos empresariales, no hay que admitirlos en la ley. Necesitamos leyes nuevas, sí, pero construidas desde nosotros, y las leyes no las vamos a poder construir si no hay participación. Tenemos que estar muy atentos. Lo del fracking, esta declaración de esta secretaria de Energía, no tiene vergüenza. O sea, ¿cómo? Es un atentado. En fin, yo realmente creo que va a ser un mundo de iniciativas ahorita. Es una tras otra, y como que de pronto decimos, híjole, ¿y ahora cuál entramos? Pero hay que tomar, por supuesto, de las que nos llegan más directamente en el lugar en el que estamos, pero también tener una idea de conjunto, hacer análisis de coyuntura general, de por dónde viene. En fin, yo creo que hay muchísimo que se puede trabajar, aportar, y creo que estos esfuerzos son muy importantes. No sé, yo le daría la palabra a los compañeros y el compañero pedía la palabra. Bueno, yo termino nada más mencionando que lo primero que tenemos que hacer es como que penetre en nuestra cabeza algo fundamental. Estamos ante una posibilidad de cambio.
pero nada más estamos ante la posibilidad. Todavía no tenemos el cambio. Necesitamos actuar todos. No es de que yo ya me voy a mi casa y que se hagan bolas. No. Tenemos que ser críticos y propositivos. Pero no podemos dejar de ser críticos. Y tampoco podemos dejar de ser propositivos. Porque si no, entonces parece que la crítica es desde la derecha. No, no somos de derecha. Pero tenemos claro que hay problemas y tenemos que decírselos. Porque si no lo hacemos nosotros, los van a hacer de la derecha, pero para destruir. Y nosotros queremos hacer la crítica y la propuesta, ¿no? Gracias. Bueno, en el círculo de reflexión tenemos la costumbre de dar un pequeño reconocimiento a todos los que con tanta amabilidad nos han apoyado. Y en este momento la compañera Elisa le va a hacer entrega del reconocimiento. Ah, muy bien. Oh, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Estos son los mejores, ¿eh? Muchísimas gracias.